Dios bendiga grandemente la audiencia. En esta hora, con la ayuda del Espíritu Santo, se va a exhortar el estudio bíblico del desorden. Quien se presenta a la hermana Estefanía de la Iglesia Evangélica Pentecostal Poder de lo Alto de Plotier, Argentina, y vamos a dar inicio a este estudio con una oración ante la presencia de nuestro Padre. Ante tu presencia, Padre eterno, Jehová de los ejércitos, en esta hora me presento delante de ti por medio del Señor Jesucristo para pedirte que usted al hombre fuerte, lava y limpia los sentidos de toda obra de las tinieblas, y que tu palabra caiga en tierra fértil, que tu palabra corra y sea glorificada para la honra y la gloria de su nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Para comenzar este estudio del desorden, tenemos que saber el significado de la palabra desorden, lo cual es confusión y alteración del orden. Es decir, cuando hay algo desordenado es porque hay confusión. Entonces, si una persona es desordenada en cualquier área de su vida, sea en lo espiritual o en lo físico, con sus cosas personales, estamos hablando que es una persona confundida. Y la palabra de Dios lo fundamenta con los corintios. Ellos estaban desordenados y por esta causa estaban confundidos y divididos. La palabra de Dios nos habla en 1 Corintios capítulo 14, versículo 33, en el nombre de Jesucristo. Y Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Dios no es un Dios de desorden, porque en Él no hay confusión. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios en el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Nuestro Padre, Jehová de los ejércitos, ordenó todo en su lugar. El orden es una separación, porque se comienza a ordenar y a colocar cada cosa en su lugar. Es decir, que cuando ordenamos, tomamos decisiones. A todos, por naturaleza, nos gusta estar en lugares limpios y ordenados. ¿Alguna vez has preguntado el por qué? La respuesta es sencilla. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo en nuestros corazones, somos imagen y semejanza de nuestro Padre, Jehová de los ejércitos. Y Él en su trono, en su reino, allí en el tercer cielo, todo es ordenado y es limpio porque no hay pecado. Al ser imagen y semejanza de nuestro Padre, tenemos su característica. Dios es ordenado. Y la importancia del orden en nuestras vidas es que Dios quiere que seamos ordenados para Él poder mostrarnos el camino hacia la salvación de nuestras almas. Y eso lo podemos encontrar en la palabra de Dios en el Salmo capítulo 50, versículo 23. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Este pasaje bíblico declara la importancia que tiene orden y ser ordenados en todas nuestras áreas espirituales y físicas. De lo contrario, ser hijo de Dios desordenado es una negligencia, es un descuido para nuestra salvación. Tenemos que saber que el desorden en una persona es por causa de la desobediencia. Dios formó al hombre, Adán, del polvo de la tierra y a su ayuda idónea, Eva. Pero cuando ellos desobedecieron en Génesis 3, la desobediencia del hombre, el cual fue el pecado original que trajo caos, alteró el orden que Dios había establecido en el principio y como consecuencia el desorden. Vamos a ir a
Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Le damos lectura en el nombre de Jesucristo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué significa esto? Que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y le pertenece a Dios. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo en nuestros corazones, Él ya vive en nosotros. Y como Dios vive en nosotros y Él es ordenado, y nosotros como hijos del Dios Altísimo tenemos que reflejar por medio de nuestro testimonio el orden que es de nuestro Padre Jehová de los ejércitos. No podemos ser hijos de Dios y vivir desordenadamente, porque el desorden es una actitud de la vieja vida, una obra carnal. Y vamos a ir al libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 5 y 6. En el nombre de Jesucristo. Haced morir, pues, lo terrenal en nosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pasiones desordenadas. Acá la palabra nos habla que el desorden, la actitud de la vieja vida. Si recordamos nuestras vidas antes de llegar al camino del Señor Jesucristo, vamos a recordar muchos ejemplos de desorden, ya sea en lo alimenticio, en la habitación, ya sea en el trabajo, en lo económico. Había muchas áreas en la cual vivíamos desordenadamente y era totalmente normal. Sabíamos que estaba mal, pero no se le tomaba la importancia y la gravedad lo cual esto trae y es. En Gálatas capítulo 5 versículo 21, la palabra nos habla de que los que practican las obras de la carne y cosas semejantes no van a heredar el reino de Dios. Y el desorden es cosa semejante de la obra de la carne. Es decir, que por ser desordenados se pierde la salvación del alma. Y hay personas que son desordenadas y no quieren mejorar, sino que llevan una vida en desorden. Y Dios determina la muerte espiritual y física sobre aquella persona. Y eso lo podemos ver en la palabra de Dios, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. En el nombre de Jesucristo. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Cuando hay desorden en los pensamientos, la persona se enferma a sí misma. ¿Pero por qué? Tenemos que entender la definición de salud. Es el equilibrio, el completo bienestar en lo físico, mental y social, no solamente con la ausencia de enfermedades. Podemos escuchar personas decir que un médico clínico no le ha diagnosticado ninguna enfermedad, pero la persona vive estresada. El estrés ya es una alteración en la mente. Una persona estresada no es una persona con salud, porque hay un desequilibrio, hay un desorden, deja de estar todo en orden. No tiene paz ni descansa. No hemos escuchado de personas que se acuestan a dormir y se levantan cansados, o que no pueden dormir por el insomnio, por causa de los pensamientos, por las preocupaciones. Y el 80% de las enfermedades son por las emociones y sentimientos
que el corazón guarda raíces de amargura, pensamientos negativos que desordenan los sistemas que forman a un organismo al cual se denomina un ser viviente. ¿Qué significa esto? Nuestro cuerpo está compuesto por diferentes sistemas. Por ejemplo, el sistema digestivo, sistema nervioso, sistema cardiovascular. Todo esto se ven afectados cuando la persona tiene pensamientos desordenados, pensamientos negativos. Y estos pensamientos van a ser creados cuando la persona no se alimenta de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única fuente de vida eterna, es la única que nos va a dar vida y vida en abundancia. De lo contrario, tener pensamientos en la carne traerá muerte, muerte espiritual y muerte física, porque el cuerpo se va destruyendo, se va lastimando. Pero las personas no quieren llegar a Dios para no dejar el pecado, para no dejar lo que está mal. Muchos prefieren vivir una vida desordenadamente, aunque tener una vida en desorden conlleve vivir con enfermedades o tener malas relaciones con los hijos o en el matrimonio, convivir desordenadamente, incluso hasta sus finanzas. Y aún los hijos de Dios, teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, pero desobedeciendo, no hay diferencia con una persona fría y pecadora. Le acontecen las mismas situaciones de desorden. Y Dios determina la muerte por causa del desorden. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte y el desorden es un pecado ante los ojos de Dios. Vamos a hablar qué significa el desorden en la casa, en el hogar. Nuestro hogar no es solamente una estructura física con un techo y cosas adentro, es el lugar donde vivimos y lo que nos representa. Cada objeto dentro de la casa manifiesta lo que le gusta a la persona. Si prestamos atención, es una herramienta de discernimiento, porque cuando uno va a un hogar o poder prestar atención a nuestros propios hogares, nos va a representar a nosotros mismos cada cosa que haya dentro de la casa. También el desorden dentro de la casa se relaciona con la confusión, con la falta de atención, con el caos, la inestabilidad y el doble ánimo. El desorden también representa la incertidumbre en el Hijo de Dios. Se desenfoca del propósito de Dios con su vida. Tenemos que entender con claridad que esto es causa de la desobediencia de la palabra de Dios. La palabra nos habla en el Salmo 119, versículo 133. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Dios nos ordena a obedecerlo. Cuando hay obediencia, hay bendición. Todo está en paz, todo está ordenado y eso nos trae un bienestar. Todo lo que hacemos físicamente, nuestras obras, es impartido de lo que está dentro del corazón. El hogar es la representación física de lo interior de una persona. Todo lo que tenemos en nuestra casa tiene relación con nuestras emociones. Cada espacio de la casa representa la condición en nuestro interior, es decir, en nuestro corazón, sentimientos y emociones. Por ejemplo, la ropa que viste una persona representa los colores que le gustan, o los libros dentro de un hogar representan cuáles son sus intereses. Cómo organiza los documentos de importancia representa qué tal
organizada es con las responsabilidades. También están los objetos con un valor sentimental, por ejemplo, las fotos. Los cuadros representan lo que está en el corazón y qué tan importante es para la persona. En la desobediencia comienza el descuido espiritual y también en lo físico, y por ende en el hogar va a estar el desorden, que solamente reflejan el desinterés en una salvación de vida eterna. El desorden siempre tiene que ver con nosotros mismos y no es echarle la culpa a los demás. La palabra nos habla en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oigan. El desorden comienza por uno mismo. La persona está desordenada con ella misma. Entonces, ¿qué va a poder impartir a los demás? ¿Qué va a poder impartir en su matrimonio? ¿Qué va a poder impartir en su hogar? Si una madre está desordenadamente en sus emociones, en sus sentimientos, está confundida, ¿cómo podrá cuidar a sus hijos o qué le va a impartir al cuidado de sus hijos? Se altera todo, todo es un desequilibrio y se altera el equilibrio que debería haber en un hogar. Y esto es más profundo como iglesia, como miembro de un solo cuerpo. ¿Cómo estamos siendo? ¿Estamos impartiendo disciplina, dominio propio o hay desorden? Como dice su palabra, como les hablaba a los corintios, Dios les haga todo ordenada y decentemente. Es algo muy importante ser ordenados, ya sea como esposo, como esposa, como hijo de Dios, ordenados en poder cumplir y obedecer el rol que nos corresponde a cada uno en esta vida terrenal. Y nos tenemos que hacer una pregunta a nosotros mismos. ¿Me cuesta enfrentar el desorden? Lo estamos hablando en algo físico, ¿verdad? Tal vez hay alguna parte de la casa desordenada, tal vez el patio, el techo de la casa, que se acumulan ciertas cosas y es como que la persona lo esquiva ese desorden para no poder ir, limpiarlo y ordenarlo. Lo que eso significa es que la persona hay un desorden en su interior que está esquivando, que no quiere ordenar. Por eso, si prestamos atención a nuestra casa física, el cual es el ambiente en que nosotros vivimos, que es nuestra casa, en nuestro espacio, es totalmente lo que nosotros impartimos. Entonces, si le prestamos atención a cada situación o cómo esté nuestro hogar, nuestra casa, eso es una herramienta también de poder discernirnos en nuestro interior. En una casa entra más de lo que sale. Esto también tiene un significado espiritual. En nuestra casa, como el templo del Espíritu Santo, permitimos que entre más cosas de las que salen. Generalmente, como seres humanos, tendemos a llenar nuestras casas de más cosas y son poco lo que vamos quitando. Esa situación la tenemos que llevar a nuestra vida espiritual. Nuestro corazón entra más cosas de lo que sale. Permitimos que entren cosas en la luz o cosas negativas. Y si son negativas, lo estamos desechando, lo estamos limpiando o acumulamos sentimientos, pensamientos que no nos edifican. Y como
como les comentaba, que en una casa entra más de lo que sale. Realmente cuando algo se rompe en la casa, se deja y no se tira. Muchas veces las personas dicen, mejor lo guardo. Eso significa que la persona no avanza, la persona se aferra al pasado. O cuando dicen, no encuentro un lugar donde dejar esto. El lugar que no encuentra es el de la persona en la casa, en realidad. Es necesario escucharnos nosotros mismos. No sé por dónde empezar. Ordenar las habitaciones es el espacio íntimo de nuestras vidas. El placar físicamente es algo que cerramos y que guardamos. Una de las sensaciones más satisfactorias es ver el placar ordenado con la ropa ordenada. El placar, como es algo que cerramos y guardamos, y cuando está ordenado genera un bienestar, está relacionado con nuestro corazón, donde guardamos sentimientos. Cuando nuestro corazón está ordenado, sentimos paz. Por eso se compara con un placar. Cuando hablamos que genera esa satisfacción de decir que bueno, el placar está ordenado. Así nos sentimos cuando nuestro corazón está ordenado, nos genera esa satisfacción en paz. El desorden en los espacios por falta de tiempo. Esto representa el tiempo interno de la persona misma, el cual representa también la ansiedad. ¿Por qué se acumula tanto? Muchas veces son maldiciones genéticas. No hemos escuchado, tal vez guardamos por sí, porque la mamá, la abuela le enseñó que había que hacer precavida. Que esto no se malinterprete, pero a veces se guardan cosas innecesariamente que no se usan y tal vez pasa 1 año, 2 años y nunca se usó y se empieza a acumular y acumular. O también están las personas que se acumulan pero ordenadamente. Entonces muchas veces se llega el domingo diciendo no hice nada productivo, y eso ¿saben por qué es? Porque no se priorizó. Todo era importante. Durante la semana de actividades dijimos, esto lo hago para el domingo, esto lo dejo para el domingo, esto lo dejo para el domingo. Llega el domingo y se nos hace corto. No sabemos por dónde empezar. Por eso es importante priorizar y ser ordenados. En un principio se hablaba que cuando la persona ordena, tiene que separar y tomar decisiones. Muchas personas al ordenar le cuesta tomar estas decisiones. El desorden en la cocina simboliza la productividad de la casa. Una cocina con un horno media, una hornalla impide la productividad de la casa. O la cerradura en mal estado en las puertas que son para entrar y salir simbolizan las oportunidades. Por eso es tan importante prestar atención y cuidar nuestro hogar, que todo esté en orden, que todo sea de bendición. Y otra pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿dejamos puertas abiertas de maldición con los objetos que tenemos en nuestro hogar que no son agradables a Dios? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Cartas. Muchas veces antes ya los caminos de Dios podíamos tener un juego de cartas, pero eso es una maldición hoy teniendo el conocimiento de Dios para nuestros hogares, o tal vez tener peluches de dibujos animados o películas o cualquier cosa que todavía tengamos del mundo dentro de la casa. Eso también son maldiciones para nuestros hogares, porque se le está dando derecho y lugar al diablo, porque se contrista a la verdad. Como hijo de Dios oramos para que en nuestros hogares esté la presencia del Espíritu Santo, y si estamos teniendo cosas del mundo y en el mundo gobierna el enemigo,
Entonces hay un desorden también en esa área. Cuando hay acumulación reciente, esta acumulación indica que la persona está tratando de hacer demasiadas cosas a la vez y no se está enfocando en lo que debe hacer y ha perdido la dirección. Este desorden incluye ropa apilada, juguete desparramado, cosas que se ha usado recientemente pero que no se han devuelto a su lugar. Y ahora vamos a hablar del desorden y el estado de ánimo. El desorden en nuestro entorno tiene una relación directa al estado de ánimo. El desorden muchas veces causa un sentimiento de culpa en las personas. Si la persona vive en desorden constantemente, produce enojo y angustia que lastiman emocionalmente. Es decir, que una persona desordenada anda enojada y también anda con aflicción en su interior. Podemos decir que una persona, cuando hay desorden en su casa, anda enojada y siente angustia, hay aflicción. Es porque la persona siente que no tiene la capacidad de poder mantener sus cosas bajo control. Por eso comienza el sentimiento de culpa, de enojo y tristeza. El desorden aumenta los niveles de cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Las personas que describen su hogar como desordenado tienen niveles más altos de cortisol durante el día. Y esto va a influir en el mal humor con mayor frecuencia. Es decir, que una persona con una casa desordenada va a vivir más estresada y van a terminar más cansados. Llevémoslo espiritualmente. Si nuestro interior, en nuestro corazón y en nuestra mente hay desorden, la persona va a vivir más estresada y va a estar más cansada. Y ahora el cansancio, el estrés genera descuidos espirituales. Por eso tenemos que estar atentos, orar y pedir ayuda al Señor Jesucristo. Hay investigaciones que dicen que los cuartos poco ventilados tienen una baja concentración de oxígeno y una alta densidad de nitrógeno. Una persona duerme mejor en un ambiente ordenado. Y en las Escrituras aprendemos que son los demonios los cuales viven en el desorden y la suciedad, el principado de Belcebú, y se ha reprendido en el nombre de Jesucristo. El desorden en la desorganización es un agotamiento visual. El cerebro procesa el desorden como un cansancio extra. Tener la vista en demasiadas cosas y en desorden va a limitar la capacidad del cerebro para procesar otras informaciones y provocará que la persona no se pueda concentrar en una tarea. También tenemos que hablar que el desorden temporal existe. Hay personas que se obsesionan con el orden y llegan a ser extremistas en la limpieza y en el orden. Esto no es algo normal, ya no es algo equilibrado. ¿Por qué? Porque es un exceso y al ser un exceso deja de ser ordenado y se convierte en algo desordenado. ¿Por qué? Porque los desórdenes temporales existen. Cuando hay niños en el hogar, por ejemplo, ellos son pequeños y van a usar, por ejemplo, sus juguetes. Van a sacar todos sus juguetes o los que tengan y tal vez se va a dejar de estar ordenado donde ellos jueguen, pero eso, cuando ellos dejan de jugar, se vuelve a ordenar. Por ejemplo, después de comer un almuerzo familiar, se usan platos, se usan cubiertos, se usan vasos. Cuando se termina de comer, queda la loza llena, pero eso se lava y se vuelve a guardar
y vuelve el orden. O cuando hay trabajo de manualidades, se ensucia, en la mesa hay varios materiales, pero cuando se termina de trabajar, se guarda nuevamente. Son desórdenes temporales. Tenemos que saber que el desorden restringe la vida social. Por vergüenza, se deja de organizar reuniones o de recibir visitas. Además, la falta de orden y de limpieza podría convertirse en un motivo de discusiones constantes en la familia, con el marido, con la mujer, con los hijos. Todo lo que hablamos es cómo influye el desorden en un hogar, primeramente en nosotros mismos y en nuestro hogar, en nuestra casa física. Pero también vamos a hablar el significado del orden cuando sí somos ordenados en nuestro hogar. Una casa ordenada es el reflejo de una mente ordenada. Cuando hay obediencia, Jesucristo nos da el vigor y Él es quien ordena nuestra fuerza. Lo dice su palabra en el Salmo capítulo 68, versículo 28. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. El orden de parte de Dios trae bendición en nosotros. Ordenar nuestras vidas, hay un bienestar, hay paz, hay armonía, hay salud, porque todo está en equilibrio. Nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestros corazones, estamos en equilibrio en lo físico, en lo social. Es una bendición. Una casa ordenada es un hogar en equilibrio. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de ser disciplinados, decididos en lo que queremos y nos hace bien. Podemos despegarnos del pasado y ser agradecidos de lo que tenemos. Se tiene el dominio propio de decir, no, esto realmente me hace falta y lo dejo. Y decir, no, esto ya es algo innecesario y se desecha, se saca. Pero cuando la persona está tan desordenada, confundida y abrumada, es incapaz de tomar estas decisiones. Aumenta la concentración cuando está todo ordenado. La molestia visual de lo que vemos disminuye y nos podemos enfocar en la actividad más importante y aprender cosas nuevas, porque la persona, su cerebro está más concentrado y se puede razonar con claridad, con la luz de la verdad. También nos ayuda a nuestra memoria, lo vemos más eficiente porque nos podemos concentrar. Podemos empezar algo y podemos terminar y no dejar cosas a media o acumular cosas a media, que eso termina en un desorden muchas veces. La esencia de este estudio bíblico del desorden es que tenemos que prestar atención que el enemigo lo primero que busca es traer el desorden a nuestras vidas, en nuestro interior como asimismo en nuestro entorno. Él quiere distorsionar los propósitos de Dios para nuestras vidas. Como consecuencia, trae emociones negativas como la angustia, el desgano, la sensación de fracaso o tristeza que atan espiritualmente de tal manera que no se ven las bendiciones y las promesas de Dios, que son muchas para nuestras vidas, pero solo son para los que obedecen la palabra de Dios sin agregar ni quitar, para los que preparan en orden su casa como el templo del Dios viviente. Dios es un Dios de orden, no podemos ser llenos de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, si no somos ordenados. Y nuestro caminar, como se le exhortó durante este estudio bíblico, vamos a ordenarnos con la palabra de Dios por medio de la obediencia a las Escrituras. Que sería este estudio bíblico del desorden, que haya sido de bendición porque es palabra de Dios, orando ante la presencia de nuestro Padre.
Ante tu presencia, Padre eterno, Jehová de los ejércitos, me presento delante de ti por medio del Señor Jesucristo para darte las gracias de este conocimiento, la importancia de poder ser hijo de Dios ordenado, porque tú, Jehová de los ejércitos, eres ordenado. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ordenar nuestra casa, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros pensamientos, para que nuestra alma pueda ser salva. Toda la honra y la gloria es para ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Hasta aquí sería este estudio. Dios los bendiga grandemente.